Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Atrévete a Pensar. Espero que estén muy bien y les saluda con mucho placer José Armando Montoya. En esta ocasión el podcast será dedicado a reflexionar en torno a lo que estamos viviendo actualmente, las fiestas decembrinas, las festividades de Navidad y Año Nuevo. El motivo de este podcast es invitarles a reflexionar sobre el sentido justamente de estas festividades, porque es muy fácil caer en la tendencia de simplemente seguir patrones, comportamientos, tendencias, sin preguntarnos, interrogarnos o ponernos a reflexionar, a dudar un poquito de aquello que tenemos bastante asumido socialmente. Por eso es que les invito a interrogarnos por este sentido de la Navidad. No pretendo que con esto fungamos el papel de Grinch, es decir, de aguafiestas navideños, digámoslo así, sino que seamos más conscientes de lo que hacemos, de nuestras expectativas en torno a la Navidad y de qué hay detrás de lo que realizamos, de lo que valoramos, apreciamos en torno a este tipo de festividades. Muy bien, la pregunta general, como ya lo indiqué, es ¿cuál es el sentido de la Navidad? Existen muchas perspectivas al respecto, sobre todo de tipo religioso. El cristianismo es el mayor protagonista porque la Navidad es entendida como el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, en quien fue fundada la religión cristiana, que es parte fundamental de nuestra cultura occidental y de todo lo que conllevó la construcción de nuestra civilización occidental en sí. Sin embargo, la perspectiva religiosa no es la única, hay visiones más secularizadas y sobre todo que tienen un valor que merece la pena prestarle atención, como lo haré más adelante. Para interrogarnos sobre el sentido de la Navidad, me gustaría que partamos de una distinción bastante importante para comprender mejor lo que estamos abordando, es decir, distinguir entre valor extrínseco de una valoración intrínseca, aplicada justamente a la Navidad. Cuando hablamos de algo intrínseco, es simplemente afirmar de algo que consideramos por sí mismo. En este caso, cosas que le atribuimos un valor en sí mismas, dentro de ellas o como parte de su esencia, de sus características que les distinguen. Por otro lado, el valor extrínseco sería todo aquello que juzgamos, apreciamos debido a tener ciertas expectativas, ideas, visiones en torno a ciertos hechos, acontecimientos. Es decir, juzgar si algo es valioso a partir de consideraciones materiales y sobre todo de hechos externos. Muy bien. Por ejemplo, si partimos de una valoración extrínseca de las fiestas decembrinas, esto lo vamos a notar justamente por ciertos fenómenos sociales tan asumidos y tan perceptibles como es la venta y compra de productos que se traducen en artículos para estrenar, ya sea ropa,
aparatos tecnológicos, etc. Y que estos artículos tienen una intención, su compra o venta, que es regalar, simplemente adquirir, etc. También este tipo de artículos tienen la intención de fungir como adornos navideños o de simplemente poseer algo que esperamos estrenar. Esto sería un valor extrínseco de la Navidad, algo que esperamos a partir de ciertos acontecimientos y hechos externos. Otro aspecto que ejemplifica el valor extrínseco de la Navidad es justamente esperar que se cumplan ciertas expectativas, como ocurre con los niños, que es recibir un regalo desde la visión que se adopte por parte del niño Dios, de Santa Claus, Papá Noel, los Reyes Magos, como se quiera ver este asunto. Y esta expectativa que tienen los niños podría entrar en el valor extrínseco que le atribuimos a la Navidad, o que ellos le atribuyen, mejor dicho. Por otro lado, el valor intrínseco de esta misma cuestión sería adoptar la perspectiva de querer que se lleguen estas fechas para reencontrarnos con personas, sobre todo con familiares y seres queridos con quienes ya no habíamos podido interactuar por diversos motivos, sobre todo por cuestiones ocupacionales. De ahí que pretendamos reencontrarnos, reunirnos y compartir y simplemente pasarla bien. Otro ejemplo de valor intrínseco de la Navidad sería la muestra de afecto y de altruismo a otras personas, sobre todo a quienes requieren algo de nosotros. En programas de televisión tales como El Chavo del Ocho se parte de el estereotipo de que, bueno, practicamos las personas actos de bondad, de altruismo, por ser Navidad, por estar dentro de fechas especiales. Pero aquí lo cuestionable es, ¿por qué solamente en estas fechas? ¿Por qué no es algo que adoptemos como visión o como ideal, sin importar las fechas? Es decir, ser altruistas podría considerarse como un valor de vida, un valor que fundamenta o podría fundamentar una serie de ideales. ¿Por qué nos ceñimos a que las muestras de afecto, de generosidad, se limiten solo a épocas como es la Navidad? ¿Por qué tendría que ser así? Pero bueno, sin emitir un juicio apresurado al respecto, lo que nos compete momentáneamente es atribuir un valor intrínseco a la Navidad partiendo de ciertas actitudes tan humanas como es la convivencia, las relaciones interpersonales, sobre todo, pues volver a atender a este tipo de relaciones y mostrar cariño, afecto. Aunque bueno, el valor intrínseco podría entremezclarse con el valor extrínseco. Se adopta la perspectiva de que se regalan cosas a las personas por afecto, por amor. Así que estas dos valoraciones pueden entremezclarse. Ya una vez explicado todo esto, cabe plantearse cada uno de nosotros la pregunta: ¿qué valoraciones tienen más peso en nosotros en torno a la Navidad? Si valoraciones intrínsecas o extrínsecas. No puede hablarse de una respuesta absoluta a este respecto, porque eso sería adoctrinamiento. Y el pensamiento crítico reflexivo
no pretende el adoctrinamiento o la moralización o indicar lo que se debe o no hacer. Simplemente es una herramienta que nos permite cuestionarnos asuntos que tenemos tan rutinarios o que simplemente asentimos de manera pasiva a ciertas creencias, visiones, comportamientos, actividades, etc. Finalizo preguntándonos lo siguiente: ¿sería legítimo afirmar que la Navidad se trata solo de un mero mercantilismo? Es decir, consumir y vender para supuestamente satisfacer las expectativas más sublimes, más humanas o intrínsecas de la Navidad. Yo diría que en parte tiene razón esta perspectiva de que la Navidad es mucho mercantilismo, consumismo, todo lo demás. Esto se comprueba por que en muchas tiendas en estos días hay una gran cantidad de personas presentes buscando de manera desesperada sus regalos o los productos que va a consumir como alimento o simplemente para estreno personal y familiar. Pero reducir la Navidad o la valoración en torno a esta a mero mercantilismo pues es una visión bastante simplista. Es mejor matizar más este tipo de reflexiones, de ideas, así como lo intenté expresar. Muchas gracias por haber escuchado este breve episodio. Espero que haya sido de utilidad para replantearnos preguntas, cuestiones en torno a la Navidad, no dejando de lado el hecho de querer pasarla bien, de mostrar afecto como lo queramos y podamos realizar, ya sea simplemente con muestras de altruismo, generosidad, de apoyo mutuo, de convivencia o con un presente material. Les deseo todo lo mejor a ustedes en estas festividades. Les habla José Armando Montoya, el filósofo. Y recuerden, sapere aude, atrévanse a pensar. Aún de cuestiones más cotidianas, la Navidad y otro tipo de festividades y prácticas humanas tan interiorizadas socialmente. Gracias por su amable atención.